pueden ver bien aquí claramente. Sí, está bien. Sí, Se ve bien. Si no me equivoco, la figura 15-12 vendría a ser una especie de tubo en U, así, ¿ya? Seguramente es así. Ahora que dice que tiene dos líquidos, así, y que están separados, este va a ser densidad 1 y este va a ser densidad 2. ¿Está bien? Estos dos líquidos no se mezclan, están separados. ¿Ya? No pueden mezclarse químicamente. Ahora, como este es mi nivel, seguramente cada uno tiene una altura, ¿ya? Un H1 y un H2. ¿Sí? Ya, más o menos así. No sé si me entienden. ¿Alguien me lo puede leer, por favor, la pregunta número 12? Dos líquidos que no reaccionan químicamente entre sí se Ya. colocan dentro de un tubo como altura 15-12. Demuestre que las alturas de los líquidos sobre la superficie de separación son inversamente proporcionales a sus respectivas densidades. Ya, que las alturas son inversamente proporcionales a sus densidades. Seguramente tenemos que llegar a una fórmula en que esto es H1 sobre densidad 2, tiene que ser igual a H2 sobre densidad 1. ¿Ya? Más o menos así. Tenemos que llegar a esta fórmula. Porque dice que tenemos que demostrar. Ahora, en este ejercicio no tenemos ningún solo dato, es solo aplicar conceptos que nosotros sabemos, ¿ya? A ver, la primera fórmula que hemos aprendido, o que seguramente lo han visto con el ingeniero Salazar, dice que la presión es igual a la densidad por la altura y ¿por qué más? Y por la gravedad. Esta es la primera fórmula que han visto con el ingeniero Salazar. Sí. Ya. Si es esta la primera fórmula, por favor, tienen que guardársela muy bien y notar que en esta fórmula, para hallar la presión en la que se encuentra nuestro cuerpo, tenemos que tener dos datos, ¿no? Es densidad y altura. Y es justamente de lo que habla este ejercicio. Entonces, esta es la única fórmula que yo voy a utilizar. Y a esto se le llama presión manométrica, ¿ya? Presión manométrica. Le voy a poner solo presión mano. Ahora, de los conceptos que nosotros sabemos es, si este es un tubo en U, ¿cuánto es la presión en este punto? ¿Y cuánto es la presión en este otro punto? Solo díganme por curiosidad, ¿esta presión P es la misma aquí que aquí? Sí. ¿No? Exactamente, es exactamente la misma presión aquí en este punto que aquí en este punto.
Ahora, suponiendo que el tubo es en U, pero no están a la misma altura ya, los líquidos, estén o no estén a la misma altura, ¿la presión es exactamente la misma o no? Supongamos que el primer líquido está aquí arriba y el segundo líquido está aquí abajo. Por eso hay una diferencia de altura. Una H2, así, y un H1. Así. ¿El concepto no sería a mayor altura, mayor presión? Ya. No se aplica esto por el hecho de que el aire está entrando igual aquí como entra igual por aquí. Entonces, en este punto de aquí, la presión sí va a ser la misma, ¿ya? En ambos lados del tubo. Ahora, si la presión en ambos lados del tubo es la misma, su compañero, lo que dice su compañero tiene sentido cuando nosotros no consideramos sobre la superficie, ¿ya? Cuando ingresa, cambia la presión. ¿Y por qué cambia la presión? Por la densidad del líquido. ¿Sí? Ahora miren, si en ambos puntos sobre su superficie tienen la misma presión y solo hay una mínima diferencia de altura aquí, ¿no? Entonces yo puedo decir que presión 1, que es esta de aquí, la de líquido 1, es igual a la presión 2, que es la del segundo líquido. Ahora, si ambas presiones son iguales, ¿qué va a pasar con esta de acá? Densidad 1 por altura 1 por gravedad va a ser igual a la densidad 2 por la altura 2 por la gravedad, ¿cierto? Si ambas presiones son iguales en este punto, entonces reemplazo la fórmula, la densidad 1 por la altura 1 y la gravedad va a ser igual a la densidad 2 por la altura 2 por la gravedad. ¿Qué pasa aquí? La gravedad con gravedad se tacha y miren, me queda densidad 1 por altura 1 va a ser igual a densidad 2 por altura 2. Ahora el ejercicio o la pregunta me decía demostrar que las alturas son inversamente proporcionales a sus densidades. ¿Qué pasaría si este que está multiplicando pasa a dividir? Y lo mismo con la densidad. Miren qué me va a quedar. Altura 1 sobre densidad 2 va a ser igual a altura 2 sobre densidad 1. Y esa sería la respuesta. ¿Se entendió? Sí, se entendió la explicación perfectamente. ¿Alguna duda, a ver, de alguien que no haya entendido por qué la presión 1 es igual a la presión 2? Disculpe, ¿me pudiese explicar de nuevo esa parte de las presiones? Que por qué Ya. el otro está más abajo y el otro está más arriba, pero siguen siendo iguales. Aun cuando O el primer líquido esté más arriba y el segundo líquido esté más abajo, si no te das cuenta aquí en la fórmula que tenemos en esta de acá, mira, la presión no solo depende de la altura, también depende de ¿qué? De la densidad del líquido.
Entonces, en este punto, aquí sobre la superficie del líquido, no estoy considerando ni su altura ni su densidad, ¿no? Por eso es que las presiones son iguales aquí. Estas presiones son iguales por presión atmosférica. El aire que ingresa aquí es la misma cantidad de aire que ingresa a este lado, ¿no es cierto? Ahora, la presión sí va a cambiar una vez que se ingrese en el líquido. ¿Por qué? Porque ya depende de sus densidades, ¿no? Pero sobre la superficie del líquido, si el tubo está abierto, van a tener las mismas presiones en la superficie. ¿Se entiende esa parte? Sí, ahora sí me quedó muy claro. Sí. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguno que tenga otra duda sobre este ejercicio? ¿No? ¿Nadie? No, parece que no. No, está bien, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, díctenme otro. ¿Qué otro número de ejercicio? Ejercicio 7 sería. Ejercicio número 7. Dice, un submarino se sumerge a una profundidad de 120 pies y se nivela. En el interior del submarino se mantiene a la presión atmosférica. ¿Cuál es la presión y la fuerza total aplicada a la escotilla de 2 pies de ancho y 3 pies de largo? El peso específico del agua de mar es aproximadamente 64 libras pie cúbico. Peso específico. Ya, muy bien. Entonces, hagamos este otro ejercicio. A ver, dice, un submarino se sumerge a una profundidad. Entonces, yo ya tengo una altura de 120 pies. FT. FT significa pies por feet, ¿ya? En inglés significa pie. Feet. Ahora, en el interior del submarino se mantiene la presión atmosférica. Presión atmosférica. ¿Ya? ¿Cuál es la presión y fuerza total? Presión total no sabemos, ni tampoco sabemos la fuerza que se va a aplicar en la escotilla, o sea, en la entrada del submarino, ¿no? Que tiene una parte ancha de 2 y un largo de 3 metros. Digo, 3 pies, dice, ¿no? 2 pies y 3 pies. Ya. El peso específico me dice que es 64 libras por pie cúbico. Peso específico es la densidad, ¿no es cierto? Ya. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, estamos bien. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora, quiero que entiendan qué es presión total. Vamos a hacer un cuadrito aquí aparte. Y vamos a decir, lo vamos a partir a la mitad y vamos a simular que la mitad de abajo es el mar y sus profundidades, con sus pescaditos. Y
todo esto de aquí es el cielo, ¿ya? Y ahí están las gaviotas. Ahora miren, la presión que está sobre la superficie del mar es la presión atmosférica, ¿ya? Si nosotros entramos más abajo, o sea, que entramos a nadar, entonces la presión total que actúa sobre nosotros va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, M. ¿Por qué? Porque sumado a la presión atmosférica, miren, todo el peso del agua está sobre mí, ¿no? Significa que la presión total va a ser la presión atmosférica del aire más la presión que me está ejerciendo el agua. ¿Hasta ahí se entendió bien? Sí, sí. Ahí tengo una Sí, duda sí. yo Ya, dígame. de presión manométrica, o sea, se refiere entonces del agua hacia abajo. La presión manométrica se refiere a todo lo que tenga una altura bajo un líquido o bajo un cuerpo, ¿ya? Véanlo aquí en la fórmula. Presión manométrica, se los dije, es igual a la densidad. Todos los cuerpos tienen densidad, ¿no es cierto? Todos los líquidos. Muy bien. Altura, o sea, ¿a qué altura de ese líquido estás? Si estás sobre la superficie, entonces tu altura va a ser 0, ¿no? Si estás hundido en ese líquido, entonces ya vas a tener una altura. Y la gravedad. La presión va a ser distinta si la gravedad es distinta. Entonces, en otro planeta, nuestra presión sería distinta, ¿no? Pero eso no cambiaría aquí en la Tierra. Así que, ¿qué cosas cambian? La densidad y la altura, ¿ya? La presión manométrica nos explica de cualquier líquido en el cual nosotros estemos sumergidos, entonces va a haber una presión de ese líquido sobre nosotros, ¿ya? Ahora, Está bien. ¿por qué en este ejercicio nosotros decimos presión atmosférica más presión manométrica? Bueno, presión manométrica porque yo no sé hasta qué altura me voy a sumergir, ¿ya? Entonces, esta presión va a depender de en qué líquido esté. Estoy sobre agua, miren, me dan su densidad, pero no me dice a qué altura. Ah, aquí está, 120, ¿no ve? Entonces ya tengo una presión manométrica. Ahora, presión atmosférica. La presión atmosférica es un dato ya reglamentado, por así decirlo. La presión atmosférica al nivel del mar nunca va a cambiar. Y se lo ha medido conforme al nivel de oxígeno que hay en la superficie de la Tierra, ¿ya? La presión atmosférica se lo considera como una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, Hg, así. Van a disculpar que no... Y en pascales. ¿Ya? En pascales es 103.101 kilopascales. Ya. Muy fuera de esto, ¿qué otra duda tienen? Hasta aquí. Sobre la presión atmosférica y la presión manométrica.
¿Nadie? Ya, muy bien. Nadie tiene dudas entonces. Voy a pasar entonces, ahora sí, a resolver el ejercicio. Y está sencillo. Miren, este es el mar, ¿sí? Mi submarino estaba afuera, así. Ya. Este es mi submarino. Cuando la puerta del submarino, lo voy a hacer así, esta es la puerta, estaba fuera del agua, ¿cuánto era la presión que se ejercía aquí? Era una atmósfera, ¿no? Claro, porque si estaba sobre la superficie del mar, y hemos dicho que ahí es donde actúa la presión atmosférica, entonces la presión sobre esta escotilla de este submarino es de una atmósfera. ¿Qué pasa cuando este submarino cierra su puerta y se sumerge? Bueno, ya no me salió tan bien mi submarino. Ahí está su motor. Ya. Si mi submarino se sumerge, ¿cuánto va a ser la presión total aquí? Aparte de la presión del agua por la altura que se ha sumergido, que esa le vamos a llamar presión manométrica, la otra presión atmosférica sobre la superficie se le suma. Presión atmosférica. Ahora, por cierto, este ejercicio es un ejercicio de examen del ingeniero Salazar. Casi siempre lo coloca, ¿ya? Presten mucha atención en lo que voy a hacer en este momento. Nosotros tenemos una presión total fuera de la escotilla, ¿ya? Esta es la escotilla, así, ¿no? Hay una presión total así por afuera, donde está la presión atmosférica más la presión manométrica del agua y la altura. Ya. Si cuando el submarino ingresó y había aire y cerraron la puerta, ¿qué creen que pasó con ese aire que ingresó en el submarino? Se quedó adentro, ¿no es cierto? Y una vez que se sumergió, ese aire seguía revoloteando por aquí adentro, buscando por dónde salir. Lo que significa que ese aire está ejerciendo una presión contraria a esta presión de aquí, una presión hacia arriba. Ahora, ¿quién me dice cuánto vale esa presión que está ejerciendo aquí? La presión que ejerce dentro del submarino por el aire que está encerrado en el submarino. Una atmósfera. Una atmósfera, ¿no es cierto? Así. ¿Por qué? Porque esa es la presión de aire que había cuando la escotilla estaba abierta. Lo cerraron y ese aire se quedó a una atmósfera. Y luego se sumergió y ese aire seguía con la presión de una atmósfera, pero estaba encerrado. Y como todo gas, quiere expandirse y quiere salir por aquí, por la escotilla.
Pero como ya está cerrado a una presión de una atmósfera y la presión manométrica, entonces no puede. Ahora miren, esta presión dentro del submarino con la presión externa, las que se van a anular van a ser las presiones atmosféricas, porque van a tener el mismo valor. Lo único que me va a quedar es esta presión. Recuerden, la pregunta de este ejercicio dice, ¿cuánto es la presión total sobre la escotilla? Nosotros con esto estamos demostrando que la presión total es la presión manométrica. ¿Cuánto va a ser la presión manométrica? Va a ser igual a la densidad por la altura por la gravedad. Presión manométrica va a ser igual. ¿Cuánto es la densidad de mi agua? 64. Por, ¿cuánto es la altura? 120. Por favor, el valor de la gravedad en pies sobre segundos cuadrados. Alguien que la pueda o que lo pueda googlear. ¿Nadie? 32.16. Ya. 32.1 le vamos a poner, ¿ya? Listo. Ese va a ser la presión total que se ejerce sobre la escotilla. ¿Qué número sale, por favor? 64 por 120 por 32,1. Alguien que tenga su calculadora en mano, por favor, 64 por 120 por 32,1. Yo utilizaría mi calculadora, pero A mí me sale 246.528. ya, 246.200. 528. Ah, 528, corroboro. 528. Sí, eso Sí. sale. Pascal. Ya, pascales, ¿no es cierto? Muy bien. Listo. Ahora ya resolví una de las preguntas del ejercicio, que es hallar la presión total. Ahora tengo que hallar la fuerza total que se ejerce sobre la escotilla. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Se entendió bien el ejercicio? ¿Se entendió por qué se anularon las presiones atmosféricas, tanto dentro del submarino como fuera del submarino? Sí, se entendió. Ya. Muy bien. Entonces, voy a pasar a la siguiente. Dice, hallar la fuerza que se está aplicando sobre la escotilla. Ahora, una fórmula de presión es igual a fuerza sobre área. Así. Fuerza sobre área. Quiere decir, aquí está mi superficie, aquí se estaba aplicando la presión
y esto es un área, ¿no? Dice que la puerta del submarino o la escotilla mide 3 y 2, ¿no es cierto? Lo único que yo tengo que hacer de aquí para hallar la fuerza es despejar. Y me va a quedar que la fuerza va a ser igual a la presión por el área. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Listo? Sí. Ya, a ver, ¿quién iba a hablar alguien? Ya, continúa. Fuerza va a ser igual. Ahora, ¿qué presión hemos dicho que actuaba sobre la escotilla? ¿Cuánto era la presión total? Bueno, era 246.528 pascal. Entonces pongo 246.528. ¿Están seguros que sería pascales? Sí, aquí todos mis datos están en el sistema inglés. La altura está en pie. Mi densidad está en libras por pie. Libra sobre pie no sería. Sí, ¿no es cierto? Miren, muy fuera de eso, a ver aquí. Quedaría, la densidad es libra sobre pie cúbico, Ft cúbico, por la altura que estaba en pie, Ft, por la gravedad siempre está Ft sobre segundo cuadrado. Miren, Ft con este se iba y me iba a quedar libra sobre pie por segundo cuadrado. Entonces, esto de acá, por favor, lo buscan y revisan en internet. Unidades de presión inglesa le ponen, ¿ya? O unidades de presión con libra. Y les va a salir, le va a salir seguramente una forma de llamarlo, ¿ya? En todo caso, el número que nosotros vamos a utilizar aquí, ya sea esté en pascales o en libras, fuerzas, esta presión, que esté en libras, de todos modos, al multiplicar esta presión por esta área, que va a estar, ¿cuánto es el área de la escotilla? Si esto es 3 y este es 2, el área de un rectángulo es base por la altura, ¿no? 3 por 2, 6. Va a ser 6 pies cuadrados. El valor que yo obtenga de esta multiplicación o de este producto va a ser fuerza igual, voy a tener un valor, y esto va a estar en libras fuerza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los datos hasta ahora que hemos usado estaban en el sistema inglés, y miren, acá está la libra. ¿Cuánto sale esto, por favor? 246.528 por 6. ¿Nadie? ¿Alguien, por favor? Que lo multiplique. 1.479.168. Ya, 1.479.168. 1.476.168.
168. Ya, lo que voy a hacer es poner 1, así, 47,9168. Todo esto por 10 a la 6 libras fuerza. Sistema científico. ¿Cómo se dice? Notación científica. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Ya. Ahí terminaría este ejercicio. El ejercicio nos pedía hallar la presión total sobre la escotilla y la fuerza total sobre esa escotilla. Bueno, ya sabemos que se necesita 1,47 por 10 a la 6 libras fuerza para poder abrir esa escotilla. Una escotilla que va a estar a 120 pies de profundidad o de altura, ¿ya? Listo. A ver, ¿qué otro ejercicio más de su práctico? ¿Se entendió este ejercicio? ¿O hay alguna duda? Bueno, ¿se entendió entonces el ejercicio? Pregunta. ¿Sí? Una pregunta. ¿Por qué se dice que peso específico es igual a densidad? Si su fórmula no varía mucho, pero Sí, yo sé que es es masa una sobre volumen fórmula, la fórmula de densidad. yo sé que es una fórmula diferente, pero nos han dado un dato de 64 libras sobre pie cúbico, ¿no es cierto? Y si no me equivoco, libras sobre pie cúbico, eso ya es densidad, no densidad específica. Entonces, ¿estaba mal anotado en el libro? ¿O cómo? Claro, está mal anotado, ¿no? O sea, dice densidad, de hecho, a ver, lo voy a leer, y muchos lo interpretan como peso específico, muchas veces se interpreta como densidad, ¿ya? Ahora, si te ponen el símbolo, creo que del peso específico como tal es una D, entonces ya cambia. Pero mira, nos dice peso específico del agua, lo que quiso decir era como que densidad, y nos da el dato de la densidad, no nos da un dato de peso específico, como si, ¿no ve? Porque es otra fórmula, el del peso específico. Entonces, lo que yo lo he Sí, es visto, diferente. 64 libras sobre pie cúbico, y he dicho, eso es densidad. Por eso me dice peso específico del agua, y dije, bueno, esa va a ser mi densidad. Ya. Y en la otra hoja, Disculpa una pregunta, con las en unidades la de siguiente medida hoja, en inglés, ¿podemos trabajar con el sistema internacional? Sí, si quieren, pueden trabajar con el sistema internacional, pero tendrían que convertir todos los datos, incluyendo la densidad del agua. Miren, aquí nos ha dado la altura en pies, nos ha dado el ancho y el largo de la puerta en pies y la densidad del agua en libras sobre pie cúbico. Entonces, todos nuestros datos están en el sistema inglés. Ahora, quieren convertirlo a sistema internacional, entonces tienen que convertir todos esos datos a sistema internacional. La densidad, las medidas de la puerta y la altura. Todo eso a metro. Ahora, ha habido un examen el anteaño pasado en el que el ingeniero Salazar puso este ejercicio, pero en lugar de poner 2 y 3 pies, los puso en metro. Y lo único que estaba en pie era la altura, la profundidad, ¿no? 120 pies. Y los demás datos estaban en metro. Entonces ya depende de ustedes y preguntar si había que convertir al mismo sistema. Bueno, todo tiene que estar al mismo sistema, ¿no?
pero no dijo si eran sistema internacional o sistema inglés. Eso depende de ustedes a la hora de resolverlo. Todo lo demás, el procedimiento, efectivamente no va a cambiar. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Sí, una pequeña duda ahí en la hoja 3. Ya. Aquí. Dime. Ahí donde pusiste libras sobre pie por segundo cuadrado, ¿cómo eliminaste el segundo al cuadrado? ¿O no lo anotaste en la fuerza? Lo puse, a ver, ¿dónde está? 246.528 puse, ¿no? Pero ya no puse sus unidades. Sus unidades serían libras sobre pie por segundo cuadrado. Ahora, cuando he multiplicado presión por área, llegas a la conclusión de que si vos estás buscando la fuerza y todas tus unidades están en el sistema inglés, te va a quedar fuerza igual a libra. Dice una libra y una F a su lado, ¿no es cierto? Esa F simboliza que estás multiplicando una masa por la gravedad, por una aceleración, ¿ya? Se dice libra fuerza. Y ahí es donde entra Ft y segundo cuadrado de abajo. No se han eliminado. Ah, ya. ¿Ya? Cuando vos ves esta parte de acá y pensás que lo he eliminado, ¿no es cierto? Aquí así. Pero no, era solo que lo estaba Sí. remarcando. ¿Ya? Esto lo he mantenido ahí. Ft por segundo cuadrado. Así. ¿Ya? Está bien. ¿Ya? ¿Alguna ¿Entendió? duda sobre esto? ¿Qué más? Ahí terminaría el ejercicio. El ejercicio número 7, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Tienen otra duda, otro ejercicio en el que tengan duda para resolverlo? ¿Será que podés ¿Podés hacerlo explicar el número 10? el ejercicio 19? Ya, a ver, pongámonos de acuerdo. A ver, voy a ver cuál está más difícil, si el 10 o el 19, ¿ya? El 19, dice alguien por ahí gritando de abajo. Ya, a ver. Ya, el 19 dice, un cubo de 100 gramos que mide 2 centímetros en cada uno de sus lados, se ata al extremo de una cuerda y se sumerge totalmente en el agua. ¿Cuál será el empuje y cuál será la tensión de la cuerda? ¿Ya? Y el otro ejercicio era el número 10, que dice, un tubo abierto en forma de U, con el que muestra la figura 1512, ok, tiene 1 centímetro cuadrado en su sección transversal. ¿Qué volumen de agua debe vaciarse en el tubo de la derecha para hacer que el mercurio del tubo a la izquierda suba 1 centímetro respecto a su posición? Interesante. A ver, hagámoslo a votación. Los dos serían ejercicios nuevos, ¿ya? Hay que hacerlo los dos entonces. ¿Ya? ¿Cuál primero? El 10. La 19. Ah, no se ponen de acuerdo. El 19, entonces el 19 de una vez. Ya, hagamos el 19. Bueno, hagamos mejor el 10, porque ya hemos visto qué tenemos que utilizar en el 10, ¿ya? Ya hemos visto qué fórmula. Porque en el 19 va a haber otra fórmula nueva. ¿Está bien? Ya. Sí, está bien. Página número 4. Por cierto,
estas páginas de Jamboard, yo las voy a descargar y se les voy a enviar como un documento de PDF al grupo, ¿ya? En todo caso, que no se pueda, porque la clase está siendo grabada en la nube y no sé realmente cuánto va a pesar para poder subirlo. De todos modos, yo puedo enviar el link de la clase al grupo, ¿ya? A ver, muy bien, sigamos con el ejercicio número 10 y leamos atentamente lo que dice. Un tubo abierto en forma de U, como en la figura 15-12. Bueno, ya sabemos cómo es. A ver. Forma de U, dice. Un tubo. Una U. Así. Y así. Ya. Tiene 1 centímetro cuadrado en su sección transversal. A ver. Es más o menos igual, ¿no? El mismo grosor en cada parte del tubo. ¿Ya? Dice que su área, el área del tubo, es igual a 1 centímetro cuadrado. Muy bien. ¿Qué volumen de agua debe vaciarse? Ya, voy a buscar volumen de agua, H2. Debe vaciarse en el tubo de la derecha, aquí, para hacer que el mercurio del tubo de la izquierda suba 1 centímetro con respecto a su posición original. Ya. Bueno, al parecer, a este lado tengo mercurio, Hg, y separado de esto tengo agua, H2, ¿no? Y me está pidiendo calcular cuánta agua tengo que echar aquí para que esto suba un poquito más, ¿no? 1 centímetro más sobre su posición. ¿Recuerdan la fórmula del primer ejercicio que hemos resuelto hace rato? ¿En qué terminaba o cómo comparábamos la densidad de un líquido con la densidad del otro líquido con respecto a sus alturas? Son iguales. ¿No? Igualábamos las presiones atmosféricas por fuera y luego teníamos altura 1 y altura 2, densidad 1 y densidad 2. Ahora, por favor, quiero que me busquen la densidad del mercurio y la densidad del agua, que nosotros ya sabemos que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Cuánto es la densidad del mercurio en gramos sobre centímetro cúbico? Creo que es 7, 13.6. 13. 13.6. 13 punto, ¿cuánto? 13.6. 13.6, muy bien. 13.6 gramos sobre centímetro cúbico. Ya, tengo densidad del mercurio, tengo la densidad del agua. ¿Y qué altura es la que tengo? El único dato de altura que me da del mercurio, ¿cuánto es? 1 centímetro, ¿no es cierto? Lo demás de altura del agua conozco,
No. Ya, muy bien. Quiero que lo analicen así. En este tubo en U hay dos líquidos. Hay un líquido de mercurio y solo había mercurio al inicio, ¿ya? Lo voy a poner así. Mercurio. Ahora, el ejercicio plantea aumentar agua por esta parte del tubo, tal que esta agua, como no se puede mezclar con el mercurio, va a empujar parcialmente al mercurio hasta hacerlo subir una altura de 1 centímetro de su posición inicial. Vale decir que si este es el tubo en U, ¿no? Miren, este es el tubo en U, y al inicio, ¿cómo estaba nuestro mercurio? Así. Se le aumenta agua por aquí, empuja al mercurio, ¿y cuánto es la altura que sube el mercurio? 1 centímetro. ¿Sí? Entonces, como nosotros ya hemos dicho en el primer ejercicio, que la presión aquí en este punto va a ser la misma que en este otro punto, presión 1 igual a la presión 2, entonces yo digo presión 1 igual a la presión 2. ¿Cuál es la presión 1? La del mercurio. Muy bien. Densidad del mercurio por altura del mercurio, Hg, por la gravedad. Este va a ser igual a la densidad del agua por la altura del agua por la gravedad. Así. Bueno, la gravedad con la gravedad se van. Y llegamos a la fórmula que hemos visto en el primer ejercicio. Densidad 1 por altura 1 igual densidad 2 por altura 2. Ya. Muy bien. Llegamos a esta fórmula. De esta fórmula, ¿qué tenemos nosotros? ¿Tengo yo la densidad del mercurio? Sí. 13,6. ¿Tengo la altura del mercurio? Sí. 1 centímetro. Es lo que sube, ¿no es cierto? ¿Tengo la densidad del agua? Sí. Es 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Tengo la altura del agua? Eso es lo que me falta, ¿no es cierto? Me falta la altura del agua. Pero la pregunta dice hallar el volumen de agua, no dice la altura. Bueno, recuerden que me dijo al inicio que el área del tubo es de 1 centímetro cuadrado. El volumen es igual al área por la longitud. Bueno, el volumen de un tubo, ¿no? Miren, si esto es un tubo, tiene un largo y también tiene una área. ¿Sí? Entonces, el volumen de agua va a ser todo lo que entra aquí adentro. ¿Qué es lo que me hace falta hallar? La longitud o la altura en este caso. ¿Hasta aquí ya se entiende cómo vamos a resolver el ejercicio? Sí. ¿Sí? Está claro, creo, ¿no? De aquí tenemos que despejar altura, altura 2, ¿no? Altura del agua. Y, bueno, luego reemplazar en esta fórmula de volumen es igual a área por altura. Muy bien, si es H2 lo que yo estoy buscando y tengo todos estos datos, la densidad 2 que está multiplicando va a pasar a dividir y me va a quedar H2 igual densidad 1 por altura 1 sobre densidad 2. Igual. La densidad 1 es la del mercurio, que es
13,6 por... Por altura del mercurio es 1 centímetro. Todo esto dividido entre la densidad del agua es 1. Por tanto, yo tengo que la altura de agua que yo voy a colocar va a ser de 13,6 centímetros. Un momento. Ya. Si yo ya tengo mi altura, voy a calcular mi volumen. Volumen va a ser igual a área. Ya me ha dicho que es 1 centímetro cuadrado, entonces yo pongo 1 por altura 13,6 y mi volumen va a ser 13,6 centímetros cúbicos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ahí termina el ejercicio. Muchas gracias, quedó todo claro. ¿Sí? Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Para pasar al siguiente ejercicio. No, pasando mal otro ejercicio, se le entendió bien. Ya, muy bien, me alegro. Entonces, pasemos al siguiente. ¿Dónde está? Ya. El ejercicio número 19 era, si no me equivoco. Ya, muy bien. Dice, un cubo de 100 gramos, bueno, me está dando una masa. Masa 100 gramos. Mucho ojo. Antes del ejercicio dice principio de Arquímedes, lo que significa que para resolver este ejercicio ustedes tienen que entender el principio de Arquímedes, ¿ya? Y estoy seguro que ya se los explicó eso el ingeniero Salazar en la clase anterior, o todavía no han avanzado de eso. ¿Ya lo avanzaron? Bueno, parece que no. No hay problema, lo vamos a aprender aquí entonces. Un cubo de masa 100 gramos que mide 2 centímetros en cada uno de sus lados. Bueno, los lados del cubo son 2 centímetros. Como saben, un cubo, un cubo tiene todos los lados iguales. Por eso es cubo perfecto. Sí, este es el cubo de 2 centímetros a cada lado, en altura, ancho y profundidad. Ya. Se ata al extremo de una cuerda y se sumerge, lean bien la palabra, se sumerge totalmente en el agua. Muy bien. Entonces, este es, por así decirlo, mi balde de agua. Así. Y este cubo está aquí. Sumergido totalmente en el agua. ¿Ya? Está colgando. Ahora, la pregunta es, ¿cuál será el empuje y cuál será la tensión de la cuerda? ¿Ya? Yo quiero saber empuje y la tensión de la cuerda. ¿Ya?
En este ejercicio, como dice que vamos a aplicar el principio de Arquímedes, resulta que Arquímedes, para poder entender cómo flotaban los barcos o los objetos, llegó a deducir que el agua o el líquido ejercía una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo. Entonces, esto él lo llamó la fuerza de empuje, que no vamos a hacer el análisis de esto, de cómo fue que surgió la fórmula, porque hay una forma de demostrar, pero dice, el empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen del cuerpo desplazado por la gravedad. ¿A qué se refiere con volumen del cuerpo? Por eso, en la pregunta dice, un cubo se sumerge totalmente, dice, ¿no? Totalmente. Significa todo el volumen del cuerpo está empujando al agua hacia abajo. Entonces, como ya saben que en física hay la tercera ley de acción y reacción, si el cubo cae sobre el agua y lo empuja hacia abajo, el agua lo va a empujar también hacia arriba, ¿no? ¿Y con qué fuerza lo va a empujar? Bueno, lo va a empujar según el volumen del cuerpo y según la densidad del líquido. A ver, si nosotros ya sabemos esto, ¿sí? ¿Alguien habló por ahí? ¿Hasta aquí se entiende? Sí. Sí, está bien. Ya, muy bien. Entonces, como yo ya sé que el cubo al caer empuja al agua y el agua por acción y reacción empuja el cubo hacia arriba y me dice que empuja según la densidad del líquido, el volumen del cuerpo sumergido y la gravedad. Entonces, creo que ya tengo el valor del empuje. El empuje va a ser igual. Densidad del líquido, me dice que es agua, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la densidad del agua? 1 centímetro, no es densidad del agua, es 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿no es cierto? Así. Ahora, yo voy a reemplazar los datos de esta fórmula de acá, y digo, densidad de líquido 1 por volumen del cuerpo. El volumen de este cubo, ¿a qué va a ser igual? Volumen de un cubo es igual a los lados al cubo. Bueno, ¿cuánto dijo que vale el lado del cubo? 2. 2 al cubo va a ser 8. 2 por 2, 4. 4 y 2, 8. Entonces tengo que el empuje va a ser igual densidad de líquido 1 por volumen del cuerpo 8 por la gravedad. Ahora sí, la gravedad tiene que estar en metro o en centímetro. Centímetro. En centímetros. ¿Cuánto sería la gravedad en centímetros? Sería 980 centímetros sobre segundo cuadrado, ¿ya? Fuera de eso, nuestro valor, aunque espérenme un momentito, ¿sí? Un momento. ¿Ya? Ahora sí. Lo que vamos a hacer
es que a la hora de colocar aquí nuestros datos, según lo que veo, las respuestas están en Newton. Significa que nosotros aquí tenemos que trabajar en el sistema internacional. Y el sistema internacional no usa gramos sobre centímetro cúbico. Usa metro sobre litro. Y aquí sería metro, y aquí sería kilogramo también. Entonces, hay que convertir, ¿no? ¿Cuánto es 100 gramos a kilogramos? 0,1 kilogramo, ¿ya? ¿Cuánto es 2 centímetros? Es 0,02 metros, ¿ya? Densidad del agua en metros es 1000. Es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ya? Ahora, una vez que hemos convertido estos datos, aquí esto estaría... ¿cuánto sería 0,02 al cubo? ¿Cuánto sería? $0,02 al cubo. ¿Cuánto sería? 2 por 10, 8 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Ya, 8 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Está bien, ¿no? Ya, entonces ese va a ser mi valor del volumen del cubo en metros cúbicos. Ahora sí, ya está todo bien, los datos en los que necesitamos en el sistema internacional, y digo, empuje va a ser igual. Densidad de líquido, 1000. Muy bien. Ya está. Por volumen del cuerpo, 8 por 10 a la menos 6. 8 por 10 a la menos 6. Por gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto va a ser el empuje? 1000 por 8 por 10 a la menos 6 por 9,8. Ya. 0.0784. 0.0784. ¿Qué cosa? Newton. ¿Por qué newtons? Bueno, observen que hemos trabajado con todos los datos en el sistema internacional. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí la primera respuesta, el empuje. Ahora dice hallar la tensión. No olviden que el cubo está colgado y así está sumergido. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Todo esto se entendió, ¿no? Que hay que trabajar en el mismo sistema y la fórmula de empuje. Bueno, voy a asumir que sí se entendió. Voy a pasar a la siguiente página. Ahora me topo con que el cubo está colgado, así. No es mi mejor cubo, pero está colgado. Voy a ignorar que está en el balde, porque ahora lo único que yo necesito saber es qué fuerzas actúan sobre este cuerpo. Mi incógnita es la tensión.
la tensión que está aquí en la cuerda. Y todos saben que la tensión va a ir así, arriba, así. ¿Ya? ¿Qué otra fuerza está actuando sobre este cuerpo? Bueno, tengo que el cuerpo tiene una masa. Y me dice que tiene una masa de 0,1 kilogramos, o sea, 100 gramos, ¿no? 0,1 kilogramos. Si tiene una masa, tiene un peso. El peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Muy bien. Ahora, si estas son las dos fuerzas que actúan en sentido contrario, ¿cuál es la tercera fuerza que hemos encontrado? La del empuje. Así. Muy bien. Si recuerdan su curso de Física 1 de colegio o en la universidad, notarán que esto ya es sumatoria de fuerzas o dinámica, estática, mejor dicho. Y decimos, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, porque ninguno, no se está moviendo el cubo, solo se está flotando en el agua, hundido pero flotando. ¿Qué fuerzas actúan hacia arriba? Bueno, la tensión más el empuje. ¿Qué fuerzas actúan hacia abajo? El peso, menos el peso. Todo esto igual a 0. Yo necesito saber cuánto es la tensión. Y digo, tensión va a ser igual. Va a ser igual a peso menos empuje. Este va a pasar a este otro lado como positivo y este como negativo. Tensión es igual, el peso es la masa por la gravedad. La masa es 0,1 por la gravedad 9,8. Todo esto menos el empuje que vale 0,0784. 0,0784. Y bueno, ya tengo el valor de mi tensión. ¿Cuánto sale? ¿Alguien, por favor, que lo calcule? 0,9016. 0,9016. 0,9016 Newton. Muy bien. ¿Se entendió cómo es que hemos hallado la tensión? Sí, sí. Sí, se ¿Sí? entendió. Ya. Muy bien, entonces, hasta aquí la clase de hoy, jóvenes. Ya estoy un poco cansado, ¿no? Ya 9:30. ¿Hasta cuándo tienen presentación de este práctico? Hasta el martes. Ya. Bueno, ¿al martes a qué hora? En la noche. 8:30. Antes de la clase. No, el Ya. martes. Entonces, hay tiempo. Porque Si ya que- quieren, podemos programar algo el martes en la U y pasar clases presenciales, por así decirlo, resolver unos cuantos ejercicios más sobre su práctico. Y si tienen dudas, por